Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En esta continuidad de nuestra programación que tenemos desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros noticieros y que nos están enviando desde luego declaraciones e imágenes desde el centro de la capital, especialmente desde la Plaza Libertad, de donde se están llevando a cabo diferentes actos que están desde luego llevando a funcionarios a colocar ofrendas florales con motivo de estos 199 años de independencia patria. Un evento que trasciende mucho más allá de lo que podría significar una efeméride de históricos acontecimientos, para poderlos colocar en perspectiva de lo que 200 años después hemos logrado como países independientes y que hemos logrado de alguna manera llegar a consolidar todos aquellos aspectos opresores que en algún momento nosotros a través de la historia hemos logrado liberarnos. Creo que es importante esta mañana, este día martes 15 de septiembre, también hacer un apartado desde la perspectiva de nuestras agendas y poder colocar precisamente sobre la base del análisis y la historia estos acontecimientos que marcan el pulso de cómo hemos venido evolucionando a lo largo de estos años, no solo como país, sino que también como Centroamérica, que tenemos mucho en común. Esta mañana me da muchísimo gusto tener acá a dos miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia. Voy a comenzar con el doctor Knut Walter Franklin, dándole la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la teleaudiencia en este día de celebración. Gracias. También quiero saludar al doctor en Historia, Luis Ayala, miembro de la Academia Salvadoreña también de la Historia. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes a esta hora que celebramos nuestro 199 aniversario de Independencia Patria. Vamos a tener a Carlos Cañas Dinarte, investigador senior, también más adelante en un contacto vía Skype, ¿verdad? Para poder también dar aportes pertinentes sobre este análisis que vamos a tener, sobre esta conversación muy interesante. A doña Lilia Díaz Sol también la habíamos invitado, sé que está un poco mal de salud, esperamos una pronta recuperación. Es una mujer que también recoge mucha historia, ¿verdad? Hubiese sido también incorporarla también, pero será más adelante. A ver, voy a comenzar con usted, doctor Luis Ayala. ¿Cómo debemos los salvadoreños celebrar, conmemorar, recordar estas fechas importantes que sin duda alguna a lo largo de la historia y con este proceso evolutivo de nuevas generaciones, nuevos estudios, a lo mejor tiendan a no tener la misma importancia a la que tuvimos nosotros en nuestros estudios? Yo quisiera que entráramos un poquito para elevar la conciencia de lo que significa el 15 de septiembre para esta nueva generación, tomando como punto de referencia los programas educacionales, entre otros aspectos que están desde luego rodeando el tema. Veamos, tienen la palabra ahí, los dos. Bueno, yo creo que el acontecimiento que se está celebrando hoy pues marca un antes y un después en la historia salvadoreña centroamericana, porque acordémonos que la independencia en un primer momento está marcada por la independencia del yugo español, en el caso de la colonia, ¿no? O sea, pasar del régimen colonial a un régimen independentista, en donde en un primer momento en los conatos de independencia no está a la base la independencia misma de Centroamérica, de España, sino que básicamente está a la base
el que se rebelan contra la invasión que ha hecho Napoleón Bonaparte a la provincia ibérica. Entonces, en un primer momento esa es la intención, pero esto se viene madurando y obviamente con todo el pensamiento de la Revolución Francesa, de la libertad, de igualdad, fraternidad, la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, todo esto es un ingrediente. Luego pues la enciclopedia que se da a conocer, las ideas de la Ilustración acerca del libre pensamiento, etcétera, es donde toda una efervescencia que se va dando llega y en un primer momento tiene como fin pues liberarse básicamente de esta cadena que viene, que va invadiendo, que se va metiendo, pero no tanto así. De hecho, en una de las proclamas de los levantamientos se dice: viva el rey y muera el mal gobierno. Esto es claramente a favor de España, a favor del rey, pero en contra de las autoridades que gobernaban la provincia centroamericana. Y en este sentido yo creo que lo que se celebra en ese primer momento es justamente pasar de un estado opresor, o tal vez no opresor, sino pues de una forma de gobierno a una forma de gobierno independiente, que lo vamos a ir diciendo en el transcurso, no se define en esa acta que se firma el 15 de septiembre de 1821. Ahí no se define la forma de gobierno que vamos a adoptar. Se define que quedamos independientes de España y de cualquier otro régimen, pero hasta se convoca para marzo del año siguiente y ahí se iba a tomar en acuerdo cuál es el tipo de gobierno que se iba a ejercer. Por lo tanto, hoy lo que nosotros estamos celebrando solamente es la proclamación de los pueblos unidos de la independencia de España, pero no una forma de gobierno establecida. Es interesante ese punto para poder marcar las dos cosas que son totalmente diferentes. Totalmente distintas. A ver, doctor Knut, es importante también conocer su punto de vista introductorio a esta, digamos, remembranzas que nos van a ayudar a comprender mejor el fenómeno del por qué es importante mantener vigente esta efeméride. Bueno, creo que hay que reconocer que las independencias la independencia de un país o de una región siempre es algo relativo, porque no es una entidad política que existe en el vacío, sino que siempre está en comunicación, está en contacto con otros países. Es decir, no es solamente España la que figura en el proceso, sino que también México. Las aspiraciones imperiales de México en ese momento significaron que el primer problema que tuvo que resolver Centroamérica después de la independencia fue la independencia no solamente de España, sino que también de México. Y posteriormente, ya en tiempos de la República Federal, tuvo que también lidiar con la presencia de Inglaterra, porque los ingleses, en ese momento la más importante potencia marítima, también le habían puesto el ojo a Centroamérica por el tema de un posible canal, pero más inmediatamente por el tema del comercio. Los ingleses querían incursionar en los mercados de Centroamérica para exportar pues y vender sus productos. Bueno, hay que reconocer que era tradicional encontrar desfiles escolares, eventos escolares, eventos militares. Hemos tenido desde muy tempranas horas lo que mencionaba sobre la colocación de ofrendas florales. Entiendo que el gobierno de la República también tiene a eso de las 10 de la mañana algunos actos también programados para poder de alguna manera honrar la memoria de los verdaderos héroes de aquella época. Se puede hablar de héroes. Una vez tuve la oportunidad de hablar sobre el tema de quienes estuvieron al frente de todas estas batallas, no solo desde el punto de vista legalista, sino que también armadas. Y alguien me decía: mira, Ernesto, lo que se tiene que ver un poco en la historia es que aquí hay héroes anónimos que no precisamente están perfilándose ahora en estos gallardetes en los que ponemos tradicionalmente en las escuelas, me decía. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Sí? ¿Hay héroes anónimos acá? Bueno, seguramente las mujeres son una de las héroes anónimos, porque en la independencia, perdón, también es importante marcar el rol de las mujeres. Generalmente nosotros mencionamos a José Matías Delgado y con justa razón
a los padres Aguilar, con justa razón, José Simón Cañas, Cecilio del Valle, en el caso de Centroamérica, Manuel José Arce, y así podríamos mencionar otros. Pero también hay otros actores en la independencia que nunca se mencionan. Es más, no aparecen ni tan siquiera dentro de los próceres que nosotros conmemoramos año con año. Ahora, lo importante acá es quiénes tuvieron como esa valentía, quiénes fueron los que dieron la cara y quiénes también tuvieron que sufrir. Porque esto es importante también decirlo. Cuando hablamos de los padres Aguilar, ellos también sufrieron encarcelamiento por el obispo Casados y Torres en Guatemala. Es decir, fueron llevados, sacados de sus parroquias y los fueron a confinar. Otros en su finca fueron confinados. El caso de Matías Delgado, se les quitó privilegios también en su primer momento. El hermano Manuel Delgado también fue encarcelado. Y así podríamos mencionar otra serie de actores en la independencia que claramente no se mencionan. ¿Y por qué me digo esto? Porque también a veces se dice de que eran unos ambiciosos, de que de héroes no tienen, que fueron por intereses personales que buscaron la independencia. Todo eso se podría decir y alguna verdad tiene. Todo ser humano nos movemos por algún interés, pero no se les puede desconocer a ellos, no podemos quitarles el mérito de que en ese momento se alzaron contra un régimen y lograron sobreponerse con sus ideas. Y en el caso de Delgado, que era el que más tenía que perder, él se atrevió también y por eso pues de alguna manera es el oráculo, el paladín de la independencia, y no por eso también el mismo pueblo se lo reconoce, constituyéndose en el primer presidente de El Salvador. 1823, en la Junta, a él se le nombra como primer presidente. Entonces también esto es bueno que la gente lo conozca, porque solo se le conoce como el padre de la independencia, pero también lo tendríamos que reconocer de que es un hombre que pone las bases para la república, y yo diría, no solo en Centroamérica, sino en América Latina. En los primeros pensamientos, el primer pensador, o entre los primeros de pensamiento republicano, está José Matías Delgado, y están los próceres de nuestra independencia. Ok, veamos, doctor Nuc, sobre ese sentido digamos, de historia no contada, digamos. Bueno, es que el proceso de independencia no deja de ser un proceso bastante complicado, en el sentido de que la definición de qué hacer y cómo hacerlo, qué gobierno, qué tipo de gobierno, todo eso se debatió en un espacio de pocos años. Bueno, incluso los primeros intentos de crear un gobierno fueron, al fin de cuentas, un fracaso. Es decir, la República Federal terminó fracasando y las 5 repúblicas se crearon pues a partir del fracaso de la federación. Todo este proceso... Y ese fracaso, perdón que lo interrumpa, porque es interesante ese punto. Éramos una república federal, Centroamérica era una sola. Sí, desde los tiempos coloniales era el reino de Guatemala. Sí, era el reino de Guatemala. Claro, y todos los próceres hablan pues de Guatemala como la entidad política que habría de salir de la independencia. Eventualmente se le conoció como las Provincias Unidas de Centroamérica y la conocemos ahora pues como la República Federal. Y fue el arraigo de los asentamientos propios de nuestros antepasados los que fueron, digamos, levantándose para poder romper ese esquema federal. Es que el problema de la República Federal es la que tienen todos los gobiernos de tipo federal. ¿Cuánto poder tiene el poder nacional, es decir, el presidente de la República, y cuánto poder tienen los jefes de Estado, es decir, los gobernadores de cada provincia? Y ese fue quizás el gran problema, de que nunca se resolvió la relación de las cuotas de poder del gobierno federal, que fue en su momento Arce y después Morazán, bueno, y José Cecilio del Valle, que fue electo pero murió antes de asumir el cargo. La otra cosa es que Centroamérica era no solamente políticamente complicada, sino que también socialmente. Fíjese que al momento de la independencia había quizá 1 millón de habitantes. Ese es el número más o menos en toda la región centroamericana, de los cuales las 2/3 partes eran indígenas, todavía viviendo bajo las costumbres y bajo la legislación que el rey de España en su momento les había otorgado. Esta población, digamos, no era partícipe de los procesos políticos, ¿verdad?
y solamente había en toda la región centroamericana como unos 40.000 descendientes de españoles, los criollos, los blancos. Es decir, las diferencias sociales eran muy, muy marcadas todavía. Bueno, no solamente sociales, sino que étnicas. Quizás también aportando algo más sobre Centroamérica, decir que en 1821 Chiapas también era parte de Centroamérica. Correcto. Es decir, que esa parte que México se la llevó y que es grande, era de las provincias de Centroamérica, dentro del reino de Guatemala. En 1822, con la anexión de Iturbides, el reino de Iturbides en México, nosotros perdemos Chiapas, porque Chiapas queda anexada a México y los demás nos quedamos con Centroamérica, por decirlo así. Y con esto de la Federación Centroamericana, el problema que se da en la Federación es de que se le puso un gobierno, pero no se le dieron los instrumentos para gobernar, no tenía un ejército para gobernar, no tenía un recurso económico para poder suplir, para poder funcionar. Y esto de alguna manera vino en declive. ¿Y por qué fracasa cuando llega Morazán? Porque Morazán, si bien es cierto que se le llama el padre de la Unión Centroamericana, pero ese padre hay que ponerlo entre comillas también. ¿Y por qué? Porque Morazán quiso buscar la unidad a la fuerza. Decir, y por eso se hacen la guerra un montón de países, unos con los otros peleándonos acá, que unos apoyaban a Morazán, otros no. Entonces, pues a este le metemos bala o espada, lo que sea. El punto es de que por eso Morazán, yo desde el estudio que he hecho de la historia, me doy cuenta que Morazán sí tuvo un ideal interesante, pero el fracaso de Morazán se lleva en que quiso a la fuerza doblegar, y las familias que se oponían fueron expulsadas. De hecho, Morazán expulsa al obispo de Guatemala, a Casados y Torres, lo expulsa con todo y los religiosos, y se van el 29 de julio de 1829, se van justamente exiliados a Cuba. Entonces, se oponía en uno de sus a alguien. libros, yo tuve la oportunidad de leer uno de sus libros. Usted hace referencia particularmente de cómo el asedio que se da a partir de la necesidad de ir limpiando y digamos como eliminando todos aquellos obstáculos que evitan precisamente que Centroamérica fuera independiente. Exacto. Y eso pasa por ir limpiando, incluso, perdón, por ir metiendo, voy a ocupar el término, no sé si es el correcto, a la Iglesia Católica mucho más activa en esto. No. Sí, o sea, ahora la participación de la Iglesia, miren, aquí... Es bien interesante ese punto, no sé si estoy un poco... Es que miren, como aquí la religión y política hay un momento que... Siempre ha estado vinculada. Que ha estado vinculada, ciertamente. Vayámonos hasta Roma si quiere, vayámonos a los tiempos de Roma. Vaya, pero dejamos ahí Roma, y aquí en Centroamérica ustedes no se han hecho la pregunta ¿por qué tanto sacerdote involucrado? En México es Hidalgo y Morelos. Exacto. O sea, entonces, ¿por qué tanto sacerdote involucrado en la independencia política? ¿Qué es lo que responde o a qué responde el clero? Pues fíjense que el punto es de que Napoleón Bonaparte de alguna manera es hijo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa está contra el estamento del clero, contra la burguesía y la monarquía. Entonces, que son los tres principios que proclaman, son tres principios en contra de la nobleza, en contra del clero y en contra de la monarquía. Pues eso mismo se quería implementar también acá. Cuando se invade España, las colonias españolas, en vez de ser dependientes de Francia o en este caso de Napoleón, entonces dicen, no, nosotros no vamos a responder a un rey o a un emperador que no es católico, que no responde a la religión, entonces protejamos nuestra religión. ¿Y cómo la vamos a proteger? Pues entonces independicémonos. Busquemos una independencia para que no sea Napoleón el que tampoco gobierne aquí en Centroamérica. O sea, el interés político de la Iglesia Católica acá no es tanto un interés por independizarse de la corona española para un bien civil, militar, social, sino que es para salvaguardar la religión. El país, doctor Nut, la actual situación que viven los países de Centroamérica, y voy a citarme en El Salvador, ¿es meritoria para estar haciendo recuerdos de esta naturaleza y tratando la manera de aplicarlos comparativamente, si esto puede
ser beneficioso para sacarle el mejor provecho en cuanto a la experiencia que tuvimos de ser soñadores de la independencia como tal? Bueno, es que los sistemas políticos siempre se pueden perfeccionar y necesariamente tienen que adaptarse a los cambios sociales y económicos. Ningún sistema político es inamovible a través de los tiempos. El caso de la independencia de Centroamérica creo que nos da lecciones de cómo o cuál es el mecanismo más adecuado para ir adaptando los sistemas políticos a los cambios del entorno. Vaya, en Centroamérica, en tiempos de la independencia, cuando se estableció la federación, la constitución que nos rigió durante 15 años, la constitución federal, fue inspirada por la constitución de Cádiz, que es una constitución española de poco anterior a la independencia, y por la constitución de los Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos era la única república en el mundo, no solamente en América, no había otro modelo, otro ejemplo, y por lo tanto la Constitución Federal Norteamericana pues sirvió de inspiración en muchos sentidos. Ahora bien, se incorporó, se estableció en un entorno, Centroamérica en ese momento, que le era un poco hostil, es decir, la realidad social y económica no era la más digamos, adecuada para implantar un sistema federal. ¿Por qué? Porque no habían recursos, como dijo Luis, no había una tradición política, no había una cultura política todavía, tuvo que improvisarse mucho sobre el terreno, ¿verdad? Eventualmente, bueno, y quizás lo que más influyó en todo esto fue que Centroamérica todavía seguía siendo una región bastante pobre, es decir, no había mucha riqueza generada ni exportada. Figúrese usted que el 90% de lo que Centroamérica exportaba al momento de la independencia era añil. No había café, no había azúcar, había, pero no para exportación. Y el 90% de ese añil se producía aquí en El Salvador. Es decir, El Salvador era la locomotora económica en ese momento, era el único generador de divisas, por decir algo así, porque no se exportaba mayor cosa más que añil. Y sobre una base así digamos, tan vulnerable a los cambios en el mercado internacional, pues sobre esa base se fue tratando de construir el nuevo país. Imagínese usted que una de las primeras decisiones que se tomaron después de establecida la República Federal fue buscar dinero fuera. Se negoció un empréstito en Inglaterra que resultó ser un mal negocio al final de cuentas, porque no se recibió lo que se había pensado y después hubo que pagarlo, ¿verdad? Es decir, las carencias económicas pesaron mucho al comienzo de la vida independiente. Y esto es interesante, una pregunta que se puede hacer, y lo que tú casi como que nos estás induciendo a eso, Ernesto, es ¿independencia de qué va? O sea, como que casi así lo puede sentir el pueblo. O sea, independencia, ¿qué es lo que celebramos? ¿Y sabe por qué, doctor Ayala? Precisamente porque la nueva generación, no sé si realmente le pondría el interés que en algún momento podríamos tener nosotros desde ese punto de vista de la historia. Creo, y sin temor a equivocarme, que son tesoros que debemos de guardar porque todavía somos parte de digamos, de ese vestigio, pero hay una generación millennial y vienen nosotros que no sé si realmente le van a dar el valor total. Por esa razón hago ese énfasis de eso. Sí, el sentimiento. Y ya lo vamos a aplicar al tema de la política actual, porque ya vamos a llegar a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Ahora, ¿por qué la independencia no se ha logrado arraigar de una forma tan sólida en la conciencia colectiva y en el devenir histórico del pueblo salvadoreño y yo diría centroamericano? Y hay una razón. Y la razón es porque hay una deuda en la distribución de la tierra y en la tenencia de la tierra. O sea, se da la independencia, hay cantidad de terratenientes o algunos terratenientes con megas cantidades de tierra, pero la inmensa mayoría no percibió ningún beneficio de la independencia. Y al no percibir ningún beneficio de la independencia, entonces la pregunta es, ¿para qué me sirvió a mí la independencia? ¿A quiénes les ha servido la independencia? Y cuando nosotros nos damos cuenta, porque esto también tenemos que verlo, después vienen las guerras,
después viene la guerra centroamericana y después viene otro personaje no menos importante en El Salvador, que es Gerardo Barrios, que también entra a la palestra política, choque con la religión, con la Iglesia Católica, que le quita los cementerios. Y choca con el poder económico. Y choca con todo el mundo. Entonces es otro cataclismo. Pero entonces, si nosotros vamos viendo cada paso, el problema es que en el escenario los pobres, los indígenas, los aborígenes siguieron sin ningún beneficio. Y nosotros, una raza mestiza, en este caso, que el mestizo era discriminado por los criollos puros y era discriminado por los originales aborígenes, entonces se encuentra también ahí como al centro, ¿con quién me voy? Va? Entonces, una situación que nosotros tenemos que estudiarla más a fondo, pero lo que yo sí puedo percibir del punto de vista histórico es de que la deuda de la independencia todavía la tenemos. Todavía no se ha sentido, porque el pueblo, en la dimensión de la tendencia de la tierra, la distribución fue pésima y en este sentido el pueblo no experimentó el beneficio. Ok, interesante. Vamos a ir un poquito dejando la historia y vamos a ir aplicándola a lo que está pasando hoy en día. Me voy a hacer una pausa comercial. Cuando regrese, Carlos Cañas Dinarte también es un investigador, es un autor de varios libros que a lo largo de mucha su historia, creo que está fuera del país, estará con nosotros vía electrónica, para que también nos dé su punto de vista con algunos aspectos que tienen que ver con esta celebración, con esta conmemoración de los 199 años de independencia patria. ¿Qué es lo que hemos logrado establecer 200 años casi después de esta independencia? ¿Hemos logrado ser independientes o continuamos siendo el yugo en otras latitudes? Ese es un tema bien importante. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias por estar con nosotros. Independencia patria y después ¿qué? Dice don Héctor Mauricio Arce Gutiérrez, de un artículo que escribe precisamente este día en uno de los matutinos. Interesante reflexión, se la recomiendo para que podamos también tener aspectos medulares que nos ayuden a comprender mejor el fenómeno de la celebración este día. Vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si ya estamos vía electrónica con Carlos Cañas Dinarte, también es investigador y autor, para que nos des también sus puntos de vista con relación a los temas que tenemos. Me dicen que más adelante tenemos. Vamos a ver. Entremos ahora en una fase mucho más contemporánea de lo que significa recoger la historia, compararla, tenerla y aplicarla a lo que tenemos hoy en día. Conmemoramos este 15 de septiembre 199 años como aniversario de independencia patria. La pandemia del COVID-19, en lugar de separarnos, nos ha unido como familia, decía un entrevistado, un amigo que nos escribe. Juntos, unidos y solidarios, saldremos adelante. Ese es un punto medular de tantos desafíos y retos que tenemos. Examinemos un poco el tema político, el discurso político, el debate político, que creo que es una de las grandes barreras que, de acuerdo a la historia misma, hay que romper para trascender desde los intereses mezquinos o particulares, como algunos mismos lo sostienen, para entrar a un interés de carácter colectivo, donde verdaderamente todos salgamos beneficiados. ¿Es esto vinculante o se puede desvincular verdaderamente haciendo un punto de referencia bajo este comparativo, doctor Dud? ¿Qué piensa? Bueno, me parece que el gran reto que tenemos en Centroamérica es precisamente reactivar y avanzar hacia la perfección del ideal centroamericanista, es decir, los 5 países centroamericanos pequeños, relativamente subdesarrollados o en vías de desarrollo, podrían ser mucho más si el potencial humano y el potencial natural se juntara. Es decir, la Unión Centroamericana se ha ido logrando, a veces incluso por medios que no son los oficiales, es decir, la gente migra, la gente se va a estudiar a otro lado, es decir, hay un fuerte elemento centroamericano
en la población una fuerte disposición o predisposición a la Unión Centroamericana, pero también ha habido pues muchos obstáculos de tipo político, de tipo económico y bueno, hasta de tipo militar que han impedido que esta unión sea efectiva. Imagínense, en la década de 1960, que fue, digamos, la máxima expresión de la integración centroamericana con el mercado común, todavía en ese momento nunca se estableció siquiera una autoridad centroamericana con recursos y con poder para hacer cosas. Digamos, el proceso de Unión Europea siempre contó con ciertas instancias supranacionales que podían tomar decisiones por encima de los gobiernos nacionales. Aquí eso nunca pasó. Siempre los gobiernos nacionales tuvieron mayor fuerza que las instancias de integración. Ese es un problema que todavía no hemos logrado superar, ¿no? Cada país tiene su propia moneda, cada país tiene su propio conjunto de leyes, es decir, somos muy soberanos y muy independientes todavía, pero no en términos de la integración centroamericana. Yo en esa misma línea, en el contexto, como veo hoy la independencia y casi estaba viendo que necesitamos una segunda independencia. ¿En qué sentido? De que se descubre a veces los neocriollos, le llamaríamos nosotros hoy, ¿no? O sea, el neocriollismo son aquellos que han logrado grandes capitales en El Salvador, pero que en el fondo el amor por el pueblo todavía es mezquino, como ya algo lo decías, Ernesto. Entonces, en este sentido, yo pienso de que hay que liberarnos de ese nuevo criollismo que existe hoy en El Salvador y hacer una nueva independencia, en donde ya no se esté viendo solamente el interés particular. Yo recuerdo cuando aquella crisis que hubo financiera, algunos estaban sacando ya sus capitales y llevarlos donde... Entonces, ¿cuál es el amor que se tiene a la patria? ¿Cuál es el amor que se tiene a los mestizos, a los aborígenes, al pueblo que les ha dado riqueza? Entonces estoy viendo como ese criollismo, que es gente que claramente tiene sus comodidades, ha hecho su capital, pero que de alguna manera oprime también a este pueblo. El clasismo siempre ha existido. De hecho, parte de los problemas históricos coloniales fueron esos, pues. Y aquí ese pleito no ha parado. A eso quiero llegar. O sea, sí. ese pleito no ha parado, pero porque nos saltamos hasta acá. Pero si nosotros hubiésemos ido a las mismas dictaduras militares, ¿a quiénes respondían históricamente? ¿Al servicio de quién estaban los militares? ¿Por qué se dio toda la dictadura Quiñones, etcétera? Entonces nosotros podríamos también históricamente ver eso, que siempre respondía a una capa, a un grupo. Y entonces todos los demás, si el pleito que el pueblo ha traído, el mismo levantamiento de 1932 de Izalco, o sea, la masacre que se da, es justamente esto, porque la gente pide el beneficio. Y Belloso y Sánchez en 1929 escribía una carta, y se le escribía a Farabundo Martí, en donde le dice: si ustedes no escuchan al pueblo, esta guerra se va a dar, este estallido social se va a dar. Chávez y González igual, cuando crea las cooperativas, siempre buscando, y el estallido se da con Romero. Bueno, es decir, si nosotros pudiéramos hacer un recuento Romero, histórico. Cuando le dijo, no recuerdo a quién, hay una historia ahí, recuérdeme, después no solo el anillo te van a quitar, sino que el dedo, no sé. Sí, o sea, son de estas cosas que, como les digo, por años se ha pedido a esta clase dominante que escuche a las mayorías, y no se ha hecho. Ahora, ¿qué entender por libertad? Libertad, nosotros, como la libertad es tan relativa, y al mismo tiempo tan amplia, es decir. Porque libertad, o sea, digo, para no dejar un poco el sabor de que libertad es que yo soy y vos no sos, sino la libertad debe ser tener derechos iguales, todos en términos de poder establecer, digamos, una armonía de sociedad, que es la que creo que no hemos logrado tener hasta este momento. Yo por lo menos en libertad, si lo vimos dentro del punto de vista de expresión, de movimiento, de todo, hemos logrado, hemos obtenido algunas victorias sobre esto, pero claramente la libertad también podría ser de que alguien diga: este día no quiero ir a trabajar y me quedo en casa. Exacto. No es posible. Pero no es así. Pero, por ejemplo, este día me encanta un párrafo leyendo el editorial de uno de los periódicos nuestros, en la prensa gráfica, decía
Hoy es 15 de septiembre, la fecha más propicia para revitalizar nuestra conciencia patriótica más profunda. Pero dentro de su contenido decía algo que me parece que es el punto que estamos abordando. La desvalorización insistente de lo propio es un factor negativo que multiplica incertidumbres y erosiona capacidades, y por ello se hace absolutamente indispensable revertir dicha práctica tan nociva que es la que hemos tenido. Que es la que es toda una tendencia, ¿cierto? Doctor. De nuevo, el mundo cambia. Estamos ahora en plena etapa de pandemia global, pero antes de eso también estábamos o estamos todavía en una etapa de globalización económica y social y cultural, que todo esto viene a fortalecer algunos aspectos de la independencia y del potencial nacional, pero también nos obliga a repensar nuestra relación con el mundo exterior. Si ya no podemos ser tan independientes como quisimos haber sido hace 100 años o 200 años. Ahora hay muchos más compromisos internacionales con la banca internacional, los préstamos, los derechos humanos, los tratados comerciales. Todo eso es parte de la realidad del país ahora. Entonces, y la emigración, ni se diga, una tercera parte, una cuarta parte de la población que ha emigrado. Todo eso impacta sobre el concepto de soberanía, independencia y libertad. Y también hoy ya no se puede hablar tanto de independencia, sino de dependencia. Es decir, la dependencia que tenemos enlazada, ya lo mencionaba él también. Pero yo pienso, y yo sí tengo fe, confianza, de que nosotros podemos darle un giro importante a la historia salvadoreña. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Y todos, porque crear patriotismo también es importante. Y ya Ernesto lo decía, los millennials como que están dejando esto, pero si nosotros vamos a Europa, que también son millennials, pero no pierden, a los niños se les comienza a infundir la historia desde temprano, los valores y de qué se tienen que sentir orgullosos. Y nosotros en El Salvador, dentro de nuestra historia, bueno, pues también nos han contado un poco de leyenda entre algunos personajes que ponen, pero que al final uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el beneficio de que de Atlacá, del otro? O sea, ¿qué fue lo que hicieron? Esta de Anastasio Aquino, por ejemplo. Hay una historia distorsionada, dicen. Distorsionada, o sea. Yo no sé, y ustedes son historiadores y me podrían decir si es cierto esto, ¿verdad? Si hay una historia distorsionada también. Yo creo que más que distorsionada, tenemos que... Una historia no contada, entonces. Sí, tendríamos que complementarla y tendríamos que hacerla como más crítica y más científica. ¿Por qué? Porque a veces también sobre el mito se ha escrito. Y entonces dicen que cuando uno de ellos dicen es que hay muchos padres de la patria que no fueron tan honrados como se han vendido, ¿no? Es lo que yo digo, cuando no está la historia, piensa la imaginación. Entonces como si no hay el hecho histórico, comenzamos a escribir sobre hipótesis imaginativas. Pero nosotros sí quisiéramos, y yo por lo menos, cuando escribí uno de estos libros, me dijeron, pero usted en ese momento estaba dentro de la jerarquía, ¿y por qué dice esto de la iglesia? Y no. Yo estoy hablando de hechos históricos, claro, más allá de lo que la religión en ese momento. Y por eso sería bonito de que se pudiese hacer en el contexto del bicentenario, que se pudiese hacer un estudio profundo. Y de hecho se está creando una comisión por el vicepresidente de la República conmemorativa al bicentenario. Y quieren tomar diferentes historiadores y, hombre, por lo menos demos un aporte con un artículo sobre hechos históricos determinantes en nuestra vida nacional. Y yo creo que el reto está también para todos. Ya la Universidad Nacional creo que tiene la Facultad de Historia, que era una deuda también que teníamos acá, solo para que se vea, ¿no?, cómo se ha visto. Hablábamos con Nut antes de la entrevista y veíamos cómo la Academia Salvadoreña de la Historia, de la que somos miembros, la Academia de la Lengua Española y otros más, el presupuesto es casi nulo el que tienen. Entonces, si no tienes recursos, ¿cómo vas a poder estimular una investigación o algo que pueda dar un aporte significativo importante a El Salvador? Entonces, todos estos elementos yo creo que es importante que nosotros también en este contexto de en vísperas del año previo a celebrar el bicentenario podamos trabajarlo y podamos de alguna manera profundizarlo. Doctor. Bueno, es que el reto que tenemos en el campo de la historia es un reto a 3 niveles. Primeramente tenemos que determinar
como usted sugería, qué fue lo que pasó. Es decir, los acontecimientos consisten en personas, en actos, consisten pues en lo que realmente pasó. Vaya, ese es el primer nivel. El segundo nivel que tenemos que resolver es la explicación. Bueno, ¿y por qué pasó? ¿Por qué se dio la independencia? Sabemos cómo fue que se dio, pero ¿por qué se dio en ese momento? Y el tercer nivel, que es el que donde más discutimos y a veces peleamos, es el nivel de la valoración. Bueno, ¿y qué importancia tiene? Porque yo puedo investigar un montón de cosas y las puedo explicar, pero y después me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Y qué tiene pues y por qué es importante? Es decir, la valoración del acontecimiento es lo que constituye, digamos, la última etapa del proceso de la investigación histórica. Y para el año entrante, para el 200 aniversario de la independencia, pues yo creo que sí, el momento sería muy oportuno para realmente valorar el evento en sí y los 200 años transcurridos y tratar de sacar pues algunas lecciones, aunque sea, no sé, 2 o 3 lecciones básicas. Bueno, ¿cómo va a ser El Salvador en los siguientes 200 años? O en los siguientes 100 o en los siguientes 50. Mire, hay un país en Centroamérica ahora, Costa Rica, que desde hace años ya está realizando estudios, no del pasado, sino que tratando de proyectar el futuro. ¿Cómo va a ser Costa Rica en el año 2050, por ejemplo? Va a tener tanta gente, va a tener este tipo de actividad económica, habrá sufrido este deterioro ecológico, tendremos estos problemas de agua. Esa es la real función de un estadista o de un gobierno que se preocupa, no solamente por el presente. ¿Es el caso nuestro, doctor? Pues aquí tenemos un montón de crisis que se van acumulando y que los conocemos perfectamente bien, pero que todavía no valoramos lo suficiente. Es decir, los conocemos, pero no le damos la importancia que tienen. Por ejemplo, la crisis del agua. El Salvador es el país que tiene el mayor nivel de estrés hídrico. Aquí estamos sobreexplotando los recursos y no los estamos cuidando bien. Todavía pues llueve 6 meses al año, entonces la gente dice, bueno, ¿y cuál es el problema del agua? El problema del agua son los mantos acuíferos, el deterioro de las cuencas, etcétera, etcétera. Una nueva independencia tendría que centrarse en, por ejemplo, el derecho al agua, una ley de derecho al agua, derecho a la vivienda. O sea, cuando uno va y yo estoy hablando por Usulután, y quiero que sepan de que hoy que he incursionado, y voy a hacer ese pequeño paréntesis, en esta etapa política, he conocido más la pobreza que cuando estaba dentro de la... Quiero hacer un apartado para aclarar. El doctor Luis Ernesto Ayala va como candidato a diputado. Alcalde. A alcalde por la ciudad de Usulután, la cabecera departamental de Usulután. Así es que para tener también conocimiento de ello para todos ustedes. Perdón. Perfecto. Entonces decía, he conocido la pobreza, la he tocado, la he visto, y cuando veo que en Usulután, que es tan caliente, y la gente vive en paredes de lámina, en techos de lámina, y entonces uno dice, ¿cómo es sin agua potable, sin energía eléctrica? ¿Y cómo es posible pues que a 200 años de la independencia esta gente no tiene nada? Tenemos que trabajar en esa dimensión. Esa es una verdadera independencia, de que todos tengamos derecho a los bienes de la tierra. Y aquí tendría que hacerse una nueva ley de alguna manera para beneficiar a esta gente, y en este contexto se puede trabajar, porque si no, seguimos en los mismos jacales que vivían nuestros aborígenes cuando se dio la independencia. Las chozas aquellas que eran de zacate, aquí ahora son de lámina, es lo único que ha cambiado, pero seguimos totalmente con la necesidad de una independencia que beneficie a todos. Un aspecto relevante que no sé si encaja dentro del análisis histórico que ustedes tienen, tomando como referencia aquellos cambios estructurales, sociales, económicos que se experimentaron durante esa época de la historia nuestra, es que hoy en día se está pensando, desde luego, ejercer nuevos modelos de cambio dentro de las estructuras del Estado. Una de ellas es, por ejemplo, la reformar, por ejemplo, hay un debate hoy en día, reformar la Constitución. ¿Para qué? ¿Con qué fines?
bajo qué lógica llevarla a hacer el ajuste pertinente. Me gustaría hacer una pausa comercial para ir un poco también metiéndonos en lo contemporáneo, se los advertí anteriormente. Yo creo que es importante que solo no nos quedemos tomando como referentes aspectos meramente coloniales de hace 99 años, porque también hay que examinar la República hoy en día, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo la tenemos? Lo que decía el doctor, hay países como Costa Rica que están pensando 50 años a ver cómo nos vamos a ver. Exacto. Es el caso nuestro, por eso yo le hacía la pregunta. Yo tengo mis dudas, si aquí no pasamos de estar patinándonos, ofendiéndonos, diciéndonos las miles de cosas entre nosotros mismos. No sé si me equivoco. No. ¿Sí? Buen punto, lo abordamos ahí al regreso. Ok, entonces lo abordamos cuando regresemos. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, participe, nos encanta que ustedes nos envíen sus comentarios, siempre y cuando sean con el debido respeto, ¿verdad? Que no utilicen malas palabras, no ofendan, no difamen, escríbanos, nos interesa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos acompañan acá en nuestros estudios dos hombres de historia, miembros de la Academia Salvadoreña de la Historia, el doctor Luis Ayala y también el doctor Knut Walter Franklin. En su momento se incorpora también vía electrónica Carlos Cañadinarte, que también nos va a dar sus puntos de vista con relación a este espacio que hemos abierto, y les agradezco de verdad de corazón a todos aquellos que se están pronunciando, enviándonos sus comentarios, valorando este tipo de análisis en el marco de la conmemoración de este 15 de septiembre, que a diferencia de otros años pues ha sido diferente, pues no hemos tenido actividades alegóricas a la conmemoración de la fecha, precisamente por toda esta situación del COVID-19. Pero hay una cosa bien importante que debemos de tener presentes cada salvadoreño, cada centroamericano, saber valorar lo que significa la independencia en nuestro interior, que es precisamente el respeto a nuestros valores cívicos y también el respeto a nuestros hermanos, a nuestra patria, a nuestra sociedad. Así es que vamos a ver, yo les decía de que si podríamos de alguna manera hacer un comparativo entre el ayer y hoy. ¿Cuál es la patria que nosotros tenemos hoy en día? ¿Cuál es la patria que estamos construyendo? Tomé como punto de referencia lo que planteaba el doctor Knut con referencia a lo que en otros países en Centroamérica se está haciendo, pensando hacia dónde se está yendo la visión estratégica de un buen líder, de decir, bueno, este es el país que tenemos, pero queremos vernos en 25 años de esta manera. Algo que a mi parecer esto no ocurre, porque siempre estamos enfrentados o en procesos electorales o en intereses más particulares que otras cosas. ¿Qué piensan al respecto? Entonces, bueno, yo pienso de que yo sí veo con mucha esperanza El Salvador. Y si he leído el Plan Cuscatlán, claramente el Plan Cuscatlán está proyectado no para 5 años. El Plan Cuscatlán está proyectado para muchos más años, porque no se va a poder lograr en 5. Y de alguna manera con esto estaríamos dando una respuesta a ese futuro salvadoreño, a la conectividad y a las oportunidades por iguales, de alguna manera. En un programa de estos, en una ocasión vi el amor que se le tiene a Oriente, pero cuando uno también ve Oriente que se le ha de alguna manera, tenemos una deuda con Oriente de buscar más desarrollo hacia aquella zona, porque tiene un potencial enorme, no solo en su gente, sino también en sus tierras, en su parte turística. Entonces también proyectar todo el país pues a un desarrollo unánime en las 3 zonas. Y de esta manera yo creo que estaríamos dando un paso importante, poniendo unas bases importantes, no para 25, no para 50 años, sino para las próximas generaciones, que se trabaje en esta dimensión. Pero ya decía Ernesto, también mencionabas tú, que aquí pasamos siempre en procesos electorales, y también si es posible reformar la Constitución
para decir que ya no sea el alcalde por 3 años sino por 5, o los diputados que ya no sean por 3 sino por 4, o como se le quiera. ¿Por qué? Porque también hablamos de la Constitución. La Constitución está hecha en un contexto de guerra, está dentro de la guerra, una Constitución muy buena, por cierto, la del 83, pero ciertamente han pasado ya una cantidad de años y se necesita actualizar esa Constitución con la realidad que nosotros estamos viviendo hoy. A ver, es un tema polémico, ¿cierto, doctor Nunca? Bueno, hay una reforma de tipo legal, constitucional, que puede contemplarse, por supuesto, pero también no hay que dejar de lado la reforma de tipo administrativa. Por ejemplo, El Salvador comenzó su vida independiente con 4 departamentos, ahora son 14. Claro, en su momento el departamento era importante, el gobernador departamental era como un pequeño presidente, y con el paso del tiempo las gobernaciones pues existen, pero han dejado de ser protagónicas o digamos relevantes en la gestión del Estado. Pero 14 departamentos, se necesitan tantos. Fíjese que los departamentos se fueron creando, fraccionando los primeros 4 y se fueron creando a veces por razones de conveniencia política. Mire, tenemos a este señor que nos está molestando, algo, mandémoslo como gobernador a un departamento que vamos a crear. La segunda cosa es que los departamentos en El Salvador tienen una forma vertical norte-sur, cuando el país realmente en términos geográficos, topográficos, es de este a oeste. La cuenca del río Lempa, que es la mitad del país básicamente, es una cuenca pues que tiene una orientación este-oeste. En cambio, los departamentos norte-sur, ¿qué sentido tienen? San Miguel tiene costa con el Pacífico y tiene frontera con Honduras. Son 3 zonas topográfica y geográficamente muy distintas. De todas maneras, un nuevo mapa administrativo no estaría de más. Crear regiones, en vez de departamentos, regiones de desarrollo, que tiene mucho más sentido. Y la otra cosa, claro, es el futuro económico del país, ¿no? El Salvador ya no es una república cafetalera, ahora el 15% de las exportaciones son café. ¿Cuál es nuestro principal rubro de exportación? Es la producción de la maquila, ¿no? Por otro lado, somos muy dependientes ahora de los países vecinos para ciertos insumos que son vitales. El 90% de la carne que comemos viene de Nicaragua. Exacto. ¿No? Un alto porcentaje de las verduras y las frutas vienen de Guatemala. Si de repente esa integración que es tan importante se fuera a interrumpir, aquí nos quedamos sin comida, pues. Básicamente, lo único que no importamos es el agua, y a veces incluso el agua la estamos importando, la embotellada, ¿no? Pero bueno, este nivel de integración que ya hemos logrado a nivel centroamericano, que no está legislado, es decir, no hemos tenido que comprar carne de Nicaragua porque nos han obligado a hacerlo, la necesitamos, ¿verdad? No nos obligan a comprar de Guatemala, no, porque ahí está la oferta, es decir, la integración ya está bastante avanzada. Pero todavía falta esa integración a nivel político. Eso es lo que todavía está en... Ese es un punto bien importante, porque en el sueño Morazán planteaba siempre, ¿verdad?, el hecho de ver una Centroamérica nuevamente unida. Sí. Hoy en día se habla de la integración centroamericana. Bueno, tuvimos la experiencia en la época de los 50, corríjame, doctor Nutt, donde se quebró todo el sistema centroamericano de economía que teníamos, ¿no? Claro. Y desde entonces han venido pues todos estos esfuerzos del Parlamento Centroamericano, que creo que más cosas que positivas, más críticas es la que ha recibido. Digo críticas, no estoy diciendo que ha hecho cosas malas, ¿no? Pero eso es lo que tenemos. Pero Ernesto, sobre esto hay 2 hechos que se ven con esperanza también. Vi lo que tuiteó el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. ¿Sí? Y pone el mapa de Centroamérica y pone un barco, por decirlo así, entre Costa Rica y El Salvador. Y entonces se ve con mucha esperanza y esta conexión. Pero está la segunda, que el presidente de Guatemala le da salida a El Salvador, al Atlántico. Otro hecho importante, que son pequeños
pequeñas acciones, pero que al final pueden tener un impacto en cadena positivo para todo Centroamérica, que ya esas fronteras desaparezcan. Claro. Si es que esto no hubo. Ese famoso ferry, ayer lo hablaba, El famoso ferry, 150 contenedores, o sea, es importante que se va a mover al mes. Entonces, ya esto es un paso de integración económica. Nosotros tendríamos que seguir buscando esas vías, quitar esas, si en Europa ya quitaron las que son enormes. La historia de Europa. Risa da aquí que a 45 minutos ya tenemos que estar pasando aduana, por favor. Eso es crear una nueva independencia para Centroamérica. Quiero saludar a Carlos Caña Dinarte, ya lo tenemos por ahí. Carlos, qué gusto saludarte, qué bueno que te incorpores con nosotros en esta tertulia interesante en el marco del día muy importante para hablar de historia. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo ahí en el estudio y también a toda la audiencia. Qué bueno, Carlos. Me voy a permitir hacer una pausa comercial para regresar ya contigo y te incorporas porque estoy contra el tiempo y solo quería saludarte, quería de alguna manera agradecerte que nos permitas conectarnos contigo porque sé que también nos puedes dar una mejor lectura, también un valor agregado a lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Qué significa o qué debe de significar para los salvadoreños esta fecha? Realmente hemos evolucionado pensando en que la libertad debe de tener otra connotación diferente, sabiendo que los tiempos han cambiado. Estos son aspectos relevantes que quiero abordar contigo cuando regresemos. ¿Te parece? Estamos en eso. Bueno, vamos a la pausa. Con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Incorporamos a esta muy buena tertulia de la mañana de día martes 15 de septiembre a Carlos Caña Dinarte, investigador y autor, que precisamente, mira, Carlos, quería preguntarte realmente esta evolución, porque este es un tema que contigo yo creo que cuando tú has estado acá en el país lo hemos abordado siempre y siempre hemos puesto en perspectiva el término de la libertad, en qué nos ayuda a entender y comprender mejor la situación política, económica que tenemos hoy en día. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Cuéntame un poco. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que un aspecto importante al respecto de eso es entender que la independencia no es la firma de un documento legal, sino es un proceso de aproximadamente 50 años y que ese proceso sufrió una serie de transformaciones y sobre todo de intereses, de corrientes ideológicas y de materializaciones también, ¿no? Entonces, la libertad era un concepto que se manejaba en esa época igual que se manejaba el concepto de pueblo, ¿no? A ver, ¿quién era el pueblo en ese momento? El pueblo era siempre una característica ideologizada, ¿verdad? E ideológica al mismo tiempo, en la cual había intereses para la federación, intereses para la independencia de España, intereses para la independencia de Guatemala, intereses para crear una conexión monárquica con México. Entonces se prestaba a todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? En eso implicaba la libertad. ¿Cómo veíamos la libertad en esa época? ¿Cómo lo veía la gente de esa época, ¿no? La libertad era separarse de Guatemala, de ya no rendir tributos a Guatemala. La independencia era no reconocer a un monarca que estaba lejano en España, no solo lejano en la historia, sino también geográficamente. ¿Cómo funcionaba? Bueno, había materializaciones de diverso tipo, ¿verdad? El reino de Guatemala era una suma de alcaldías mayores, de alcaldías, de provincias, de intendencias, y bueno, es lo que existía en ese entonces. En el 15 de septiembre de 1821 es apenas una fecha dentro de todo ese largo proceso y creo que es justo dimensionarlo como lo que es una fecha, pero implica muchas más cosas. Ahora, Carlos, ¿tú crees que realmente lo que la historia misma nos está dando hoy en día
con todos estos cambios evolutivos que hemos tenido en política, porque también lo que en la colonia, de todos estos años que hemos tenido, 199 años, todo eso tiene que ver mucho la política, ha tenido que ver, tiene que ver muchos factores, ¿no? A donde yo quiero llegar, y de hecho al panel se lo planteaba, ¿somos un país independiente o somos un país que de verdad debemos de seguir siendo dependiente? ¿Cómo lo piensas tú? Y quiero darle la palabra también al doctor Kut, que me decía un referente también de uno de los presidentes que tuvimos acá, emblemático presidente que también tomó decisiones muy drásticas, ¿no? A ver, Carlos. Yo creo, y lo he sostenido en varias ocasiones, que prácticamente nadie es independiente en este mundo globalizado. Todos somos interdependientes, todos dependemos en algún momento de algo. Si a una de las naciones poderosas se le ocurre hacer algo y el resto de las naciones le hacen un bloqueo, hasta ahí llega su independencia, ¿no? En todo caso, lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con el caso de Rusia, ¿no? La Unión Europea y otros están bloqueando muchas de las iniciativas de Putin debido a la falta de ética de las mismas o a las situaciones como el envenenamiento de este opositor político, etcétera. Entonces, hay naciones que son más dependientes que otras y más interdependientes que otras. Eso es lo que tenemos en este mundo en este momento. Lo que ocurre, creo yo, es que también tenemos que dimensionar las cosas. No podemos ver el mundo del presente y quererle aplicar los parámetros de hoy al mundo de 1811, 1821, 1841. Son completamente diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de comparaciones, ¿no? Hablábamos hace un rato y yo lo estaba escuchando respecto a las modificaciones a la Constitución. No olvidemos que hace 170 años el periodo presidencial era de 2 años, luego en 1950 va a ser de 6 años y en la actualidad lo tenemos de 5 años. O sea, hemos ido evolucionando, ¿verdad? Y también nos hemos ido ajustando a las constituciones que hemos tenido en el país. No es que las constituciones sean más viejas o más desfasadas o todo, se adaptan a los tiempos, ¿no? En la actualidad tenemos una constitución que es la que es, ¿verdad? Y es la que permite el Estado que tenemos en la actualidad. Bueno, hay que someterla a un escrutinio público, ¿verdad? A un escrutinio no solo de abogados, también necesitamos que la Constitución sea revisada por otros profesionales, ya no solamente la organización de la nación ya no solamente puede depender de abogados, eso hay que tenerlo claro. Ok, interesante, los historiadores no pueden estar aparte. Doctor, me parece que es interesante el momento para introducir el elemento que hablábamos extra cámara, incluyendo esos aspectos que también Carlos mencionaba, y también tiene la palabra el doctor Luis Ayala. A ver, doctor. Bien, las constituciones norman los procesos políticos, eso es básicamente. También, digamos, las constituciones más sencillas son básicamente documentos que norman los procesos políticos administrativos de un Estado. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, prácticamente no habla de derechos sociales, habla de derechos políticos, el derecho de expresión, de pensamiento, pero todo lo que es la legislación social viene acumulándose a partir de leyes que se van promulgando con el paso del tiempo. Nuestras constituciones en América Latina, o por lo menos en Centroamérica, contienen muchas disposiciones de tipo social. Hablan del derecho del derecho de sindicalización, los derechos laborales, los derechos de los consumidores, incluso mucho influenciado, por cierto, por la Constitución Mexicana de 1917, la de la Revolución Mexicana. Es por eso que nuestras constituciones están siendo reformadas constantemente, porque contienen muchas disposiciones que no son, digamos, de tipo estrictamente administrativo político, sino que contienen un montón de cláusulas que son más bien transitorias. Por ejemplo, la Constitución de El Salvador establece un límite a la cantidad de tierra que puede tener una persona. ¿Por qué? Porque fue, como decía Luis, una constitución elaborada en medio de una guerra y por lo tanto contiene disposiciones que son propias de ese periodo. Pero los tiempos han cambiado, ahora estamos en paz, entonces las constituciones tienen que irse reformando constantemente. La misma Constitución de Estados Unidos se ha reformado pues ya como
27, 28 veces, tiene enmiendas, claro, pero el documento fundamental se mantiene. ¿Por qué? Porque es un documento que tiene que ver con los procesos políticos y esos no han cambiado mucho. Ok, es imparable, diría yo que es imparable el debate en el que se ha sometido este servidor. Voy a adelantarme un poco, voy a conversar el próximo jueves con el vicepresidente de la República sobre este tema, ¿no? El cual en su momento buscaremos entrar en esa esencia de conocer cuáles son, digamos, los rumbos por los cuales se está planteando la necesidad de buscar un ajuste o examinar bien qué se puede hacer con la Constitución. No es el país único, el nuestro, la excepción. En Chile se está discutiendo esta situación, Carlos. En Chile se está discutiendo esta situación, producto de todos los problemas que han tenido con esto de la pandemia, el problema que tuvieron también con el tema de las pensiones y los ajustes que están haciendo. Hay otros países que también están entrando en esa dimensión. Estamos por llegar a los 200 años nosotros. ¿Es valedero que también pensemos en hacer estos ajustes pertinentes, doctor Luis Ayala? Es que es necesario. A mí me preocupó ¿qué me preocupó? Cuando veo de que se toque el tema. Muchos alzan la voz y como que si cambiar o reformar la Constitución es algo negativo o malo, o ya lo estamos señalando como no. Si lo que se busca es efectivamente el bien para la patria, hay que hacerlo. Lo que pasa es que en el pasado, solo para recordarlo, casi aquellos gobiernos de corte izquierdista son los que planteaban hacer una reforma de esa naturaleza buscando el Estado social. Y eso de alguna manera creaba miedo, ¿no? Y lo estoy diciendo no porque así era per se, sino porque eran parte de lo que se generaba dentro de ese discurso. ¿Y qué es lo que yo le diría a nuestro pueblo salvadoreño? Es de que se haga algo bien organizado. La iniciativa tiene que ser legislativa, es decir, son los diputados. Pero ya Carlos mencionaba que no solamente lo hagan los abogados, hombre. Si aquí somos más que abogados, es historiadores, decir, sí, historiadores. Carlos, ustedes deberían de dar aportes en la dimensión de la salud. Carlos, hoy con la pandemia, ¿qué problemas no hubo? ¿No? ¿Quién tiene la ley? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es el que aplica las restricciones? Eso tendría que estar ya. Con el actual estamento político que tenemos y de actores, resulta bastante difícil pensar en hacer modificaciones y reformas a la Constitución, decía un amigo. ¿Por qué? Le pregunté. Bueno, es que como que pongas a un montón de diablos queriendo hacer de nuevo una Biblia, me decía. Pero entonces, no sé, una cosa bien peyorativa, y perdóneme, lo traigo porque me pareció bien curioso, ¿no? Pero algo tiene un poquito. Pero desde los medios, Ernesto, se tiene que ir creando esta conciencia, involucrar al gremio docente también, que tiene una palabra sobre esto, que son una inmensa cantidad de gente que da un aporte desigual, o sea, es calidad lo que dan para el pueblo salvadoreño. Entonces, tomar a los actores principales que están insertados en la vida social y no solamente política del país. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con la idea, que no solamente sean los que saben de leyes, sino también todos somos salvadoreños. Carlos, tienes la palabra, Carlos, adelante. Sí, gracias. Un poco en la conexión de lo que decía el doctor Walter. La Constitución es una regla normativa, pero nuestra Constitución tiene una serie de vacíos que es necesario cumplimentar, es necesario llenar. Por ejemplo, la Constitución habla de la soberanía nacional y habla de las fronteras patrias, y las fronteras patrias son al occidente Guatemala, al norte Honduras, al oriente el Golfo de Fonseca y al sur el Océano Pacífico. Esas son nuestras fronteras según la Constitución. En la actualidad ya no podemos hablar de eso. En la actualidad tenemos que tener una serie de parámetros establecidos mediante GPS, mediante técnicas satelitales y todo lo demás, que delimiten cuál es el territorio salvadoreño. Ni siquiera está incorporado en la Constitución la sentencia de 1992, que nos quitó cientos de kilómetros cuadrados en el diferendo con Honduras, que definió La Haya. Entonces, la Constitución, si bien es cierto que es un elemento cambiante, pero hay que cambiarlo de cara a la población y hay que cambiarlo en una discusión abierta y pública como se está dando en Chile. ¿Que crea confrontaciones? Por supuesto que sí. Claro. ¿Quién es la llamada a hacer ese cambio? Pues una asamblea constituyente. Justamente habría que pensar en la posibilidad, si es que se quiere hacer así, que haya una asamblea constituyente de cara al futuro. Doctor.
No, definitivamente el país cambia. ¿Por qué se le tiene miedo? ¿Por qué se le tiene miedo A una reforma constitucional. A una reforma constitucional, doctor. Bueno, porque es como abrir una caja de Pandora. De ahí se pueden plantear un montón de expectativas y un montón de reformas que a lo mejor a algunos les convienen y a otros no. Por ejemplo, tenemos un periodo presidencial de 5 años, pero un periodo legislativo de 3. Entonces hay ahí a veces en ciertos años se funden las dos. Tenemos elecciones presidenciales y legislativas y municipales simultáneamente. En otras veces no. Ese es bueno, yo no sé si es bueno o malo y no sé tampoco en este momento, no me acuerdo por qué se definió en términos de 5 y de 3 años, como que es, a saber quién se lo inventó, pues porque no es una verdad universal. Los periodos presidenciales en muchos países son más o menos. Eso es un problema, pero yo creo que lo que finalmente va a determinar la viabilidad de un sistema político por cierta cantidad de tiempo no es tanto la Constitución o los procesos electorales, sino que la voluntad de establecer mecanismos de diálogo y de negociación para sacar pues soluciones y no llegar al extremo pues de la polarización que a veces nos caracteriza. Ese es un gran problema. En Europa yo creo que Carlos en España se dará cuenta de cuáles son los retos de la democracia española, que no es tanto la Constitución, que tiene ya cuántos años tiene, Carlos, la Constitución española? 42. Desde la muerte de Franco, más o menos, ¿verdad? Bueno, el problema en España es, bueno, cómo se relacionan las fuerzas políticas, cómo llegan a negociar y a lograr acuerdos que permiten que el Estado siga funcionando. Ese es el gran reto. Qué interesante. Voy a hacer la pausa última porque el tiempo se me fue, para hacer las reflexiones finales que nos pueden dejar ustedes como historiadores y especialmente con este ítem último, porque creo que es un punto que nos va a llevar de acá a los próximos meses a estar hablando sobre ello, ¿verdad? Y se los digo desde ya, el próximo jueves estaré transmitiendo en vivo desde Casa Presidencial en una conversación de puertas abiertas que me hace el vicepresidente de la República para hablar sobre este tema, en la que vamos a tratar la manera de dilucidar todas aquellas dudas, despejar todas aquellas dudas que desde luego cierden sobre la base del temor o de la expectativa que pueda tener, hacer los ajustes pertinentes para que una sociedad desde luego sea más justa. Vamos a la pausa última y regresamos con más en este 15 de septiembre. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por estar participando. Me encanta los comentarios que estamos recibiendo y sobre todo también el valor que le están dando a este tipo de análisis, en donde estamos haciendo una combinación en retrospectiva de lo que pasó hace casi 200 años, cómo el país ha venido evolucionando no solo desde el punto de vista individual, sino como Centroamérica, y ahora los grandes retos que se tienen precisamente para colocar en una dimensión mucho más, digamos, contemporánea, una sociedad que tiene sin duda alguna muchos retos, problemas de carácter de pobreza, problemas de carácter educacionales, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante también colocar sobre esa base los análisis concluyentes que vamos a tener con nuestros 3 historiadores que este día nos han dado el honor de poder conversar sobre estos temas en esta fecha tan importante. A ver, Carlos, me quedo contigo para que me hagas una valoración también sobre este elemento por el cual esbozo ya por último en estos minutos. Carlos. Sí, muchas gracias. Yo creo que hago la invitación de nuevo a toda nuestra audiencia a discutir más este tipo de temáticas, ¿verdad? No, la patria no solamente es el tema de los desfiles, la bandera, el escudo, la oración, las cachiporristas, ¿verdad? Las cachiporras no, las cachiporristas.
En todo caso, hay que ver más allá de todo ese tipo de cosas. Hay que ver, por ejemplo, el doctor Walter lo mencionaba, la conflictividad, el enfrentamiento, que ha sido una de las constantes, ¿no? La violencia. El doctor Walter también tiene un libro dedicado a esa temática. El doctor Ayala, por ejemplo, conoce bien el tema del conflicto alrededor del obispado de San Salvador. La conflictividad ha sido una constante dentro de nuestra historia y creo que es importante que conozcamos de dónde venimos, ¿verdad? Todos esos conflictos generados en el pasado y a partir de ahí tomar decisiones en el presente de cara al futuro, ¿verdad? Entonces, es importante meternos, conocer más nuestra historia, indagar más en ella, ¿verdad? Yo ahora trabajo más temáticas sobre historia de la ciencia y es siempre fascinante darse cuenta de cómo el país tuvo momentos en los cuales intentó salir adelante, ¿verdad? A partir de postulados científicos. Y eso yo creo que no debemos de dejarlo de lado, ¿verdad? Alguien como José Cecilio del Valle, a inicios del siglo XIX y en el periodo independentista, estaba planteando la necesidad de contar con demografía, estadística, planificación estratégica y otra serie de elementos que a lo mejor si se hubieran adoptado en aquella época habríamos tenido una Centroamérica un poco diferente, ¿no? Ahora estamos de cara a la integración centroamericana, hay que revisar el proceso de integración centroamericana, si es más viejo que los tratados del carbón y del acero que dieron origen a la Unión Europea, y la Unión Europea existe y la integración centroamericana todavía está pendiente. Ok, Carlos, en el pasado fueron nuestros antepasados, valga la redundancia, nuestros hermanos criollos, ¿sí? Los que se levantaron. Ahora no. En día... ¿ah? No, también se levantaron mujeres, indígenas, okay, magnífico. Mestizos, negros, mulatos. Excelente. Hubo montones ahí. Excelente. Ok, gracias por la corrección. Ahora también hay un levantamiento de jóvenes en esta época moderna, ya demandando cambios. Ahí tenés la primavera árabe, ahí tenés otros aspectos de Chile. Hemos puesto de ejemplo el caso de Chile. Hemos puesto de ejemplo otros, Guatemala, por ejemplo, ¿no? Sí, pero no basta con levantarse, Ernesto. Hay que estar documentados, hay que estar informados, hay que estar alertas ante las desinformaciones también. No solamente basta el gesto del levantamiento como tal, hay que tener otra serie de documentaciones. En el caso de la revisión de la independencia también hay que estar alertas. No fue San Salvador solamente la que se levantaba, ¿no? Sino que había todo un movimiento internacional a favor de las independencias. Hubo conexiones entre San Salvador y los independentistas mexicanos, los independentistas de Perú, de Chile, ¿verdad? De Argentina. Entonces era un movimiento multilateral, internacional, y todo eso hay que valorarlo. En la actualidad las redes sociales nos permiten un montón de datos, pero no necesariamente nos permiten información, y eso es lo que los jóvenes tienen que estar más alertas todavía. No basta con el gesto de exigir si no se ha debidamente documentado. Interesante, buen punto, Carlos. Vamos a ver, doctor, ya su reflexión final, porque ya el tiempo se nos fue. Muy bien. Bueno, creo que la reflexión que debemos de hacer este año y quizás prepararnos para la reflexión del año entrante, que puede ser simbólicamente bastante más importante porque sería el bicentenario, es una reflexión sobre, yo creo que la reflexión tendría que ser fundamentalmente sobre los sistemas políticos, porque la independencia y todo el debate que surgió antes, durante y después del proceso de independencia fue un debate político. ¿Cuál es la mejor forma de organizar el poder para que responda a las inquietudes del pueblo y para que procure pues la mejora de la condición socioeconómica del país? Ese es el debate central. Eso supone también hablar sobre la administración pública, supone hablar sobre los mecanismos de planificación, es decir, hay un montón de procesos y de sistemas que Carlos conoce muy bien en el caso de Europa, que son imprescindibles para fomentar y lograr el desarrollo económico y social. Rolando Pineda nos dice decirle que la Constitución habla de la igualdad, pero eso no es cierto. El pobre siempre le pisotean sus derechos, por eso la Constitución es como la serpiente que solo pica al descalzo. Siempre sale a reducir este tema y me parece que tiene bastante lógica. Doctor Luis Ernesto Ayala. Bueno, yo creo que estamos
a un año exactamente para celebrar nuestro bicentenario de independencia, y el próximo año el pueblo salvadoreño pues tenemos la oportunidad de reescribir la historia de alguna manera, de dar un nuevo cataclismo político, y en ese sentido de que lo que se derive de ahí para allá sí que realmente se experimente en las capas olvidadas de este país, en aquellas personas que realmente la independencia no ha significado nada y no sigue significando nada para sus vidas. Así que esa es la reflexión, y no le tengamos miedo a la reforma de la Constitución, pero sí el llamado es para que se tome en cuenta todos los entes importantes de la sociedad. Ok, Carlos, me dio mucho gusto saludarte hasta Barcelona, España. Carlos. Encantadísimo, Ernesto, un saludo a los ponentes y pues un saludo también a nuestra audiencia, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, me dio saludarte, mucho gusto. Doctor Knut Walter Franklin, también permítame expresarle mi admiración por tenerlo por primera vez acá en el programa y reconocer los grandes aportes de historia que nos ha dado esta mañana a todos los salvadoreños. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias también, doctor Luis Ayala. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Sigamos dando lo que tenemos que dar por nuestra patria. El mejor, digamos, aporte es amar a nuestra patria, amar a nuestro hermano salvadoreño. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.